y vamos dando lugar a la palabra. Qué lindo es estar en la casa del Señor, festejando también su día, ¿no? Él es nuestro papá, Él es nuestro Dios. Y ahí estamos. Oramos y bendecimos esta palabra. Amén. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has regalado hoy. Qué lindo es saber que tú nos amas, qué lindo es saber que tú nos amaste primero. Y qué hermoso, Señor, es saber que tú tienes el control de todas las cosas, que tú nos amas tanto, Dios, que nos vas a seguir transformando día a día. En el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra, que penetre en nuestro corazón, que haga lo que tenga que hacer y nos llene de tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Nos habla de un tema súper importante. ¿Cuándo lo tienen? Efesios capítulo 4, versículo 32. Cuando estén ahí, ¿todos están ahí? Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre este tema, de viajar más liviano. ¿Saben que en esta semana tuve que hacer una presentación en el profesorado y teníamos que dar una clase con mis compañeros y había cosas que tenían que traer mis compañeros y había cosas que teníamos que traer los que exponíamos la clase. Obviamente, como soy desconfiada de que no traigan mis compañeros lo que tenían que traer, me llevé todo. Entonces mi mochila estaba llena de cosas, las cosas que yo tenía que llevar y las cosas que tenían que llevar los otros chicos también. Entonces mi mochila estaba cargada y yo viajo de acá hasta Lomas, ¿no? Entonces acá el tren, la chanchita, subir, bajar escaleras, llegar, caminar. Y cuando llego allá, para mi sorpresa, mis compañeros habían llevado los materiales. Y yo decía, ¿para qué me traje tantas cosas en mi mochila? Y mis compañeros me decían, pero si ellos tenían que traer. Y sí, le digo, pero si no traían. Y yo estaba ahí con la desconfianza, ¿no? Estaba mirando un documental de los aeropuertos y decían que hay características visibles que se ven a las personas que viajan por primera vez. Y una de las características era sobrecarga del equipaje de mano, ¿no? Sobrecarga del equipaje de mano. Yo seguro que diría, soy primeriza viajando en avión. ¿Cuántos viajaron en avión? ¿Sí? Bueno, dicen que hay que llevar pocas cosas porque a veces sobrecargamos el equipaje de mano por cosas que quizás necesitemos cuando estemos arriba del avión. Y la realidad es que muchas veces no necesitamos nada. Cuando viajamos, muchas veces llevamos cosas que no usamos, ¿sí? Cuando viajamos con las mujeres a Mar del Plata, así como estaba la valija, así quedó porque nada de lo que llevamos lo necesitamos, ¿no? Un zapato de más, abrigo de más, ropa de más, por sí. Yo siempre lleno mis valijas por sí, ¿no? Por si hace frío, por si tengo calor, por si tengo que salir, por si el otro no lleva. ¿Saben que llevo cosas por si el otro no lleva? Esa soy yo. Así soy yo. Y a veces viajamos lleno de cosas en la vida, ¿no? Llevamos con cosas que no tenemos que llevar y las llevamos igual, ¿no? Las llevamos por deporte. Y saben que estaba mirando la tele y había un cartel que se hizo como muy viral de un chico que colgó un cartel que decía, papá, y ustedes pueden decir, capaz, feliz día papá, papá, sos el mejor del mundo, papá esto, papá aquello, como muchos carteles. Este cartel llamó la atención porque decía, papá, te perdono. Papá, te perdono. Y mostraban imágenes de personas que sacaban fotos, que se detenían en la moto y sacaban fotos, que se sacaban fotos así como que se veía ahí y el cartel también.
Llamó más la atención ese cartel que quizás un feliz día o un papá sos el mejor o un papá sos grande. Papá, te perdono. Y eso empezó ahí a tocar mi corazón y a hablar a mi corazón sobre esto. Papá, te perdono. El perdón es el amor en acción. Y ese es el título de hoy. El perdón es el amor en acción. Es el amor en acción. El perdón es una acción consciente en la que me libero y libero a los demás de la culpabilidad. Condenamos, saben que siempre cuando hablamos del perdón, cuando ministramos sobre el perdón, siempre doy este ejemplo que me quedó como muy visible a la hora de compararlo con el perdón. Y antes a los condenados por un delito que habían cometido, se colocaban condenado con condenado en la espalda, ¿sí? Ya me escucharon hablar sobre esto. Se ponían al condenado y al otro condenado de espalda con espalda, y así tenían que vivir el resto de su vida. Ese era su castigo. Entonces vivían de espalda a espalda, y llega un momento que vos te acostumbrás, ¿no? A caminar espalda con espalda. Bueno, dice, ahora vamos para allá, y bueno, te pones de acuerdo con el que está al lado, y estabas de espalda con espalda. Pero ¿ay de qué? Cuando uno de ellos moría, y vos decís, bueno, lo sacaban y le ponían a otro condenado. No, el muerto seguía espalda con esa persona. Así hasta que los dos se podrían, porque el muerto se empieza a podrir, pero si estar espalda con espalda, enfermaba al otro también, y tarde o temprano era una declaración de muerte. El perdón es una acción consciente en la que me libero yo y libero al otro de la culpabilidad. Y saben que perdonar viene del latín, y significa significa insistencia muchas veces, y donare significa dar o donar. O sea que si juntamos esas dos palabras, significa dar insistentemente. Perdonar es dar insistentemente. Y ahí estaban los discípulos preguntándole a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces? Y Jesús le da esa simple frase, ¿no? 70 veces 7. O sea, infinitamente. Perdonar infinitamente. Y perdonar es dar un regalo. ¿Cuántos recibieron regalos hoy por el Día del Padre? ¿Recibieron regalo? El perdonar también es un regalo que nos damos a nosotros mismos y damos al otro. Beneficios para nosotros mismos. Lo que doy, lo que no doy, me niego a mí mismo. Lo que no doy, me niego a mí mismo. Fíjense lo que decía la palabra en Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, sean buenos unos con otros, sean misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Perdonar es dar, ¿sí? Y lo que no doy, me niego a mí mismo. Lo que yo me guardo, ¿sí? Para mí, me lo estoy negando a mí mismo. Y cuando decimos, porque cada uno de nosotros podemos justificar nuestro dolor, ¿no? No, yo no lo voy a perdonar porque me hirió. No, yo no lo voy a perdonar porque mi enojo es genuino, porque lo merece, porque sí. Lo que estamos haciendo es retener y justificar, ¿no? Justificar por ciertas cosas, por estar resentido, por estar dolido, por elección, ¿no? Decidimos no perdonar. Y cuando decidimos no perdonar, estamos decidiendo renunciar a nuestra paz interior. Estamos decidiendo renunciar a nuestra felicidad. Estamos decidiendo renunciar a nuestra sonrisa. Estamos decidiendo renunciar a relacionarnos con otras personas de manera diferente. Hay una frase de un escritor que se llama Mark Twain y dice, el perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Cuando perdonamos,
la fragancia se nota en nuestras vidas. ¿Y qué nos impide perdonar? Juicios, resentimientos, creer que mi juicio es verdad, tener los motivos y las razones y las justificaciones y todos los peros para justificar lo que estamos sintiendo. Pero lo único que nos convertimos es en juez o en víctima. Y tarde o temprano eso se hace como un vaivén, ¿no? Como un círculo vicioso. Me convierto en juez, soy víctima, soy juez. Perdonar es una decisión, es un acto de amor. Además, acumulamos juicios que afectan nuestra capacidad de dar amor. Un amor genuino, repercutiendo en nuestras relaciones. Y yo pensaba en esto, en mi mochila, ¿no? En mi mochila. Siempre hay algo que llevo en mi mochila y es perfume. Perfume, crema, y ese es como un neceser, como le dicen ahí, como una cartuchera grande que lo tengo. Pero cuando empecé a llenar de cosas que yo tenía que llevar para mi clase y las cosas que tenían que llevar mis compañeros, por si las dudas, yo empecé a llenar mi mochila. Y mi neceser, que es necesario para mi vida, había quedado abajo. Y cuando empecé a sentir olor en el tren, es como que quería sacar mi neceser que estaba abajo. Y Dios me hablaba con respecto a esto, porque cuando decidimos no perdonar, estamos llenando nuestras mochilas de cosas, ¿no? De resentimientos, de enojos, de malos pensamientos, de juicios. Sí, pero yo conozco esas clases de personas, ¿no? Y empezamos a meter prejuicios y empezamos a llenar nuestras cosas de dolor, de amargura y un montón de cosas que nuestra mochila empezó a ser más pesada. Y como dijimos, este título es Viajar liviano, ¿no? Es viajar liviano. Queremos hoy empezar a sacar esas cosas de la mochila. El perdón en tus relaciones. Y muchas veces tenemos cosas que inconscientemente a veces reaccionamos por todas esas cosas que metimos en la mochila, ¿no? Poner paz en nuestro corazón. Qué importante. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó. No es un síntoma de debilidad perdonar. Perdonar no significa que estabas de acuerdo con lo que te pasó o justificando lo que te pasó. Perdonar es un acto de amor. Y el perdón a uno mismo. Porque así como somos duros en el juicio hacia el otro, también somos duros en el juicio con nosotros mismos. ¿No? Yo tuve la culpa, yo no tuve que estar en esa situación, yo no tuve que confrontarlo, y nos perdonamos a nosotros mismos. Y somos implacables con nosotros mismos también. Así como albergamos juicios contra nosotros mismos y nos sentimos y estamos en ese sentimiento de negativo, ese sentimiento de desconfianza hacia el otro. Y escuché esta frase que golpeó así mi corazón y le hablaba a Dios y le decía, wow, Dios, cuánta autoevaluación hay que hacerse. Y dice, mis experiencias reflejan mi condición interna y por lo tanto mis relaciones reflejan el grado de coherencia o incoherencia con el que vivo yo. Somos un reflejo de lo que vivimos. Y somos un reflejo de lo que dejamos y depositamos en nosotros. ¿Se acuerdan que el perdonar es una acción de amor? Yo decido perdonar para regalarme a mí mismo el perdón. Cuando nosotros retenemos el perdón y decimos justificado, ¿no? Decir, no, pero a mí me dolió, no, pero a mí me marcó, no, pero a mí me hizo esto, me hizo aquello. Es como que se merece, ¿no? Se merece mi bronca. Lo que hacemos es negarnos el perdón a nosotros mismos. Lo que llamamos realidad, mi dolor, es lo que está condicionando nuestra percepción de lo que vemos. Y hay una frase que yo lo aprendí
en los primeros años de caminar con el Señor. No es una frase bíblica, pero me sirvió para ver lo que no estaba viendo. Y era, si cambias la forma en la que miras las cosas que miras cambias. Parafraseado es, cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir. Y vi un ejemplo de un profesor que le puso una pelota a 2 alumnos. A un alumno la puso de este lado y al otro alumno de este lado. Y la pelota estaba en el medio. La pelota estaba pintada de 2 colores. El que estaba acá la veía en negro y la que estaba acá la veía en blanco. Entonces el profesor los puso a las 2 puntas y le preguntó, ¿de qué color es la pelota? El que estaba acá decía el negro y el que estaba acá decía blanco. Y se pusieron a discutir y empezaron a decir, siempre con ganas de complicar todo, ¿no ve que es blanco? Yo la estoy viendo negro. Dice, qué gana de complicar todo, siempre sos el contrario, que siempre decís lo contrario, qué sé yo, Hizo un parate el profesor y los hizo cambiar de lugar. Le volvió a preguntar de qué color es la pelota y ambos se miraron y se dieron cuenta de que depende de qué lado estás viendo es el color de la pelota. Y a veces en el perdonar el uno con el otro, si empezamos a mirar qué pasó en la vida de aquella persona que hizo que me lastimara de esta manera, empezamos a mirar las cosas diferentes. El perdón es la acción de elegir, ver las cosas de otra manera, es estar en paz conmigo mismo. El perdón es soltar, es sacarte el muerto de encima, es sacarte de eso que te está pudriendo tu corazón, es sacarte de ese peso que estás llevando que Dios no te dijo que lo lleves. Es decirle a Jesús, Señor, ayúdame a soltar. Saben que en Génesis hay una historia archiconocida y es la vida de José. Él es un claro ejemplo de lo que es perdonar. Y como me encanta contarle a los chicos esta historia, se lo quiero contar hoy a ustedes por si no se acuerdan la historia de José, ¿sí? La historia de José era de aquel jovencito soñador que su papá lo amaba un montón porque era el último hijo y tenía ese aprecio que a veces los papás negamos y decir, ¿tenés alguno preferido? Y nosotros nos negamos, ¿no? Y dicen, pero sabemos quién es nuestro preferido. No le pregunten eso a su padre porque la respuesta siempre va a decir, los queremos a todos iguales. Pero acá estaba el ejemplo de José, que su papá lo amaba mucho y le regaló una túnica de color, se destacaba en el resto de sus hermanos. ¿Por qué José tenía esa túnica de colores y los demás no? El papá le había regalado porque era el menor y tenía ese aprecio, decir, wow, es José, ¿no? El chiquitito. Y le regaló una túnica de colores y eso hizo que sus hermanos se le empezara a crear esa culpa, ese resentimiento contra José y le empezó a tener envidia a José porque José era el preferido. Y un día el papá de José le dice, anda, llévale comida a tus hermanos que están allá cuidando las ovejas. Y ahí llegaba José contento con su comida para sus hermanos. Y los hermanos mirándolo a lo lejos dijo con su túnica de colores, allá viene este pesado, insoportable, ¿no? Al que papá ama tanto. Y ellos ahí empezaron a idear algo para hacerle a José y uno de ellos dijo, vamos a matarlo. Así de una, es un montón. Y uno más coherente, con 2 dedos más de frente, dijo, no, no lo vamos a matar, es nuestro hermano, vamos a tirarlo al pozo. Entonces, ahí lo tiraron al pozo a José y José estaba mirándolos desde arriba y decía, bueno, chicos, ya está, ya fue la joda, sáquenme de acá. Y los hermanos dijeron, ¿qué hacemos? Pasaban unos vendedores ahí por ese lugar y dijeron, bueno, vamos a venderlo. Y lo vendieron como esclavo. Y ahí fue José detrás de una rejita, ¿no? Sáquenme de acá. Y viendo que ese gentío se iba y sus hermanos lo miraban desde lejos. El plan era decirle al papá de José que a él había muerto, que le había atacado un animal. Entonces mancharon la túnica de colores de José con sangre y se lo presentaron a su papá. Le dijo, lo atacaron. Acá está José, murió. Y el papá lo lloró creyendo que estaba muerto. Y ahí estaba José esclavo en un lugar que desconocía, con ese dolor en su corazón de lo que los hermanos le habían hecho.
Y ahí donde estaba José, teniendo la gracia de Dios, creció, ¿no? Tuvo sueños y interpretó a gente que estaba ahí y subió de ser esclavo a ser un ayudante del rey, ¿no? Un ayudante del rey. Pasó el tiempo, hubo hambruna en la ciudad donde vivían los hermanos de José y empezaron a buscar las ciudades donde eran más ricas, y ahí donde estaba José era donde estaba la prosperidad. Entonces José ya no tenía más el pelo como él tenía, no tenía más barba como tenía, estaba vestido como egipcio, ¿no? Ahí estaba todo luqueado José y nadie lo conocía, nadie conocía su pasado. Y llegaron los hermanos en busca de alimento y José los reconoce y los ve. Y dice, che, estos son mis hermanos. Ay, esta es mi oportunidad. ¿Qué haría cualquier argentino? ¿No? Venganza, ¿no? Pero sin embargo José los miró, respiró hondo. Dice la Biblia que lloró tanto. Usted tiene que leer esta historia porque es fascinante. José lloró tanto que hasta el faraón se enteró de por qué lloraba. Y lloraba, y la gente que lo miraba decía, ¿qué onda este? ¿Por qué está llorando tanto? Y se encontró José con sus hermanos, ese reencuentro con sus hermanos. La primera pregunta fue, ¿papá aún vive? ¿No? Y los hermanos se dieron cuenta que era José. Ahora los hermanos, recordando esto, podían haber dicho, acá somos fritos. Pensábamos que íbamos a morir de hambre, pero vamos a morir por el mano de José. Sin embargo, José pudo manifestar perdón. Y hoy quiero hablar sobre esos procesos del perdón. Fíjense la vida de José. José pudo hacer estos pasos para soltar perdón. Y uno de ellos fue reconocimiento de la transformación de sus hermanos. Cuando José vio a sus hermanos llegar, vieron que ya no eran esas personas que estaban maquinando cómo destruirlos, sino que eran personas cansadas, que ya el hambre los había golpeado tanto, que el mantener a sus familias le había hecho venir sin fuerzas. Y José, al reconocer a sus hermanos después de años, notó que habían cambiado y que ya no eran los mismos jóvenes celosos y resentidos. Al reconocer que eran personas como él, que quizás no corrieron la misma suerte, hoy mirándolo con el diario del lunes, ¿no? Otro de los pasos es la comprensión del plan divino. José entendió que sus pruebas y su sufrimiento había sido parte de un plan divino para salvar a su familia de la hambruna. Y hay veces que no entendés por qué tuviste que pasar por ese dolor, por qué tuviste que pasar por esa pérdida, por qué tuviste que pasar por esa situación que te marcó. Pero José entendió y dijo, es un plan divino. Dios tiene que sacar algo bueno de esto. Hay un versículo que Dios me lo dio en un momento que yo estaba teniendo mucha bronca. Y Dios me dio ese versículo y dijo, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo dije, Señor, ¿por qué? Aquellos que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José entendió ese plan. Entendió que gracias que él estaba en ese lugar, todos sus hermanos y una generación entera no iba a perecer de hambre. Ahora José tuvo que pasar, ser desterrado por sus hermanos, ser esclavo, pasar años en la cárcel, porque yo te conté la historia resumida, pero fue un proceso. Él tuvo que pasar por todo eso para hoy abrir su corazón a toda una generación y alimentarlos. Y yo no sé qué dolor has pasado en esta vida, pero tienes tú un corazón abierto para ser papá de otros quizás. Y tienes un corazón abierto para recibir amor y dar amor, para alimentar a otros. ¡Wow! Comprensión del plan divino. ¿Qué plan tiene Dios para este dolor? Y Dios tiene planes. Decisión de perdonar. Ese cartel decía, papá, te perdono. ¿Y qué le motivó a ese joven colgar ese cartel? ¿Qué sé yo? Quizás un abandono, quizás dolores, pero con ese cartel tocó a muchas vidas.
decisión de perdonar. José eligió perdonar a sus hermanos en lugar de buscar venganza, mostrando una gran madurez espiritual. Cuando damos perdón, nos estamos dando a nosotros mismos. Así como Dios te perdonó, hay que perdonar al otro. Consuelo y apoyo a sus hermanos. José no solo perdonó a sus hermanos, sino que también los consoló, asegurándoles que no debían temer, que Él los protegería a ellos y a su familia. ¿Saben que José intercedió ante el faraón y le dijo: ellos son mis hermanos, Él es mi padre y necesito que habiten en estas tierras? El faraón estaba tan agradecido con José que le dijo: claro, vengan todos. Si ustedes leen la Biblia, no era que era José y sus hermanos y sus papás, era José, sus hermanos, las parejas de sus hermanos, los hijos de sus hermanos, el ganado. Era una multitud. Era una multitud. El faraón estaba dispuesto a recibirlo. Me encanta porque cuando José le presenta a su papá, ¿no? El papá bendice al faraón. Muy loco. Aquellas personas que sentían que se estaban muriendo de hambre vinieron a una tierra extraña y fueron bendecidos. Y ellos portaban la bendición. Cuando perdonamos, nos estamos regalando perdón. Cuando soltamos, nos estamos liberando a nosotros mismos. 4 pasos súper importantes que podemos aprender en la historia de José. Reconocer la transformación de sus hermanos, comprensión del plan divino, decisión de perdonar y consuelo y apoyo a sus hermanos. Cuando perdonamos es una acción de amor. Y yo pensaba en esa mochila, cuántas cosas tenemos que sacar para tomar lo que necesitamos y empezar a viajar más ligero. Porque ese muerto que tenemos ahí, que no lo queremos soltar por razones que quizás tengan toda la razón de estar en ese lugar. Sin embargo, cuando estamos regalando perdón, nos estamos regalando a nosotros mismos esa paz que necesita nuestro corazón, esa libertad que necesita nuestra vida, esa sonrisa que a veces no la tenemos en el rostro porque tenemos amargura en el corazón. Entonces, empezar a viajar más liviano nos permite empezar a relacionarnos con otros de manera diferente, empezar a relacionarnos con el otro con un corazón abierto, con un corazón lleno de amor y no resentido y no a la defensiva y no manteniendo distancia, sino dejando que Dios nos albergue con el mismo amor que nosotros damos. Y hay alguien que te lo dice y ese es Jesús, que estuvo en tus zapatos también, que perdonó a aquel que lo traicionó, que perdonó a aquel que lo negó, que perdonó a aquellos que lo estaban azotando, a aquellos que lo estaban escupiendo. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús, que fue 100% humano como vos y como yo, Él nos invita a perdonar porque Él nos amó primero, perdonar porque Él nos perdonó primero. Y aunque tengas las razones tan justificadas, Jesús nos dice: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y así como te han lastimado, tú también lastimaste a otros. Y te gustaría recibir el mismo perdón que te obsequió Dios a vos. Viajar más liviano significa eso, soltar y seguir la vida como Dios nos pide. Quizás tenga que colgar un cartel en tu corazón y decir: papá, yo te perdono. Si le tenés que perdonar a Dios, también hacelo. Porque hay veces que estamos enojados con Dios y decimos: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Perdonar a Dios también es quitar cosas de la mochila. Perdonar a aquel que hizo la herida en tu corazón también es sacar cosas de la mochila. Perdonar a papá también es decir: esto ya no me sirve más. Y soltar. Y ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos